Subsidios a empresas para cubrir la crisis, nuevos anuncios del gobierno. ¿Con quién vamos? ¿Con Darío? ¿Con Mariano? Mariano Martín. Buenas noches, Buenas noches, Darío. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Mariano. Hola, Eddie. Sí, son medidas de último momento porque se están publicando en minutos en el boletín oficial y esto es tan dinámico que aquello que teníamos pautado como parte integrante del programa está sujeto a modificación a esta misma hora. Sin embargo, lo que está claro es que el gobierno, entre otras medidas, entre una batería de decretos de necesidad de urgencia que van a incluir la consagración de la ampliación del aislamiento social preventivo y obligatorio, el cierre de las fronteras, la extensión de los plazos administrativos, por ejemplo, entre varias medidas que están llegando en este mismo momento a las mesas de trabajo, tenemos que decir que hay un gran plan, un amplio plan de asistencia a las empresas a través de subsidios. Vos recordarás seguramente la vigencia durante el kirchnerismo de los repro, que fueron un poco en desuso durante el macrismo. Bueno, esto es una suerte de empoderamiento de los repro, una nueva designación de lo que son recursos y subsidios para el pago de salarios por parte de las empresas, además del fortalecimiento de esta herramienta ya preexistente. Estamos hablando, Mariano, de unos casi 400.000 millones de pesos. El monto no lo tengo. De lo que estamos hablando... Son 390.000, algo así. Yo el dato que tengo por lo pronto es que son las siguientes herramientas. Va a haber subsidios que pueden ser para empresas de menos de 100 trabajadores o de más de 100 trabajadores. En los casos de menos de 100 trabajadores van a poder beneficiarse los empleadores. Por supuesto, estamos hablando de empresas que estén en situaciones de riesgo, producto de la cuarentena y del bajón económico derivado de esta decisión del gobierno nacional. Para las empresas ahí dice, de entre 61 y 100 trabajadores, va a haber un subsidio equivalente a 8.437 pesos. Ese monto equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil. En el caso de empresas que tengan... ¿Y esto se suma a los descuentos de aportes patronales y esas cosas o está dentro de ese beneficio? Es parte de este plan integral que se está anunciando dentro de apenas unos minutos, seguramente, de esta batería de decretos de necesidad de urgencia firmados en Acuerdo General de Ministros. Te decía, empresas de más de 100 trabajadores. Repasamos primero, si te parece, las de menos de 100. En las de menos de 100 van a haber subsidios en 3 categorías. Para empresas de 1 a 25 empleados, el Estado va a ponerles hasta un salario mínimo vital y móvil a cada uno de esos trabajadores. El salario completo. Hasta el salario mínimo vital y móvil. Acordate que ese monto es 16.875 pesos. Perfecto. El resto del sueldo lo tiene que cubrir el empleador. De 25 a 60 va a haber hasta el 75% del salario mínimo vital y móvil, va a estar subsidiado por el Estado. Y de 60 a 100 trabajadores va a haber un subsidio de hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil por cada empleado. Y para 100 trabajadores para arriba, lo que va a haber es un fortalecimiento del repro. Ahí, Eddie, lo que decías, bueno, reducción del 95% de aportes patronales y ahí se incluye lo que vos estabas comentando de las medidas anteriores, obviamente se complementa con eso, es muy dinámico, hubo mucha descoordinación en la comunicación del tema, obviamente por la situación en la que estamos viviendo. No, y que se está corriendo un poco desde atrás, ¿no? La situación, tratando de ver dónde están dónde aprieta más el zapato. Dónde aprieta más el zapato, y esto va a venir muy de la mano con lo que sea el pedirle a las grandes empresas que pongan su parte, mucho enojo oficial obviamente, ya se repasó el tema de Techín, pero también con otros sectores mucho enojo. Para mí el gran desafío, porque yo creo que en los últimos días se puso bastante en discusión lo de los políticos y el salario de los políticos y un ataque a los políticos. Creo que simbólicamente está bien que se bajen el sueldo de los políticos. El lunes va a haber reunión en el Congreso, reunión virtual, Sergio Massa con todos los presidentes de bloque para ver cómo avanza esta propuesta que subió un 10% más lo que proponía la oposición, en vez de rebajar 30%, rebajar 40% y ver los alcances que tiene. Esto también le despertó el indio a mucha gente que no le gusta la política, que está en contra de la política. De acá no se sale sin política, se sale con más y con mejor política, pero tampoco se sale sin empresas. Entonces, ¿dónde es el corte para ver quién la puede bancar y quién no la puede bancar? Mirá, te voy a dar un dato. Es el dónde cortás con el bisturí, ¿no? Hace un rato la cuenta
Alberto Fernández fabeó una cuenta que decía, junto con eso, de que pide una parte de muy menor, digamos, con respecto a esto de los políticos, es el momento de anunciar cosas con las grandes empresas, que tengan que ver con aumentar impuestos o con que pongan su parte. Con el tema de las pymes, porque Mariano tiene un montón de data y siempre anticipa un montón, lo que les cuento es que el gobierno está usando las herramientas que el macrismo usaba para detectar dónde había pymes con más problemas y ahí ir a buscar votos. El GPS de la producción era una herramienta del Ministerio de Industria que usaba el gobierno anterior para decir ahí tenemos que ir a buscar votos, porque era también lo mezclaban con en las horas que peor les había ido y demás. Ahora lo están usando para ver dónde hay más problemas. Lo que demuestra que las herramientas no son ideológicas, las herramientas son herramientas y cuando hay que tomarlas tenés que ver cuál es el problema y ver qué herramienta hay que tomar. Gobierne quien gobierne, hay cosas que hay que hacerlas cuando hay que hacerlas y después obviamente ver cómo resultan. Sí, Eddie, vos sabés que entre esas herramientas también hay que sumar, nosotros veníamos preparando con la información de último momento todo lo que tenía que ver con asignaciones extraordinarias que va a poner el Estado para subsidiar los salarios de los trabajadores. Y lo de último momento es que por sobre eso, que un poco había generado recelo de la CGT, porque decía, nosotros en realidad lo que estábamos tratando era de, en realidad, en lugar de subsidiar a los empresarios, nosotros decíamos, bueno, pónganle plata a los trabajadores y prohíban los mecanismos de despido que están utilizando hoy los empleadores, alegando la fuerza mayor de la pandemia. Bueno, en el gobierno la decisión a esta hora es un mix de ambas determinaciones. Por un lado, generar todas estas herramientas de subsidio sobre el salario, pero también me acaban de confirmar que va a haber una suerte de prohibición de los despidos o de limitante de dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, el 221 y el 247, que por fuerza mayor habilitan flexibilizar los despidos, o sea, ya no solo y las tendríamos indemnizaciones. doble indemnización ante los despidos, sino prohibición de despidos y suspensiones. Es prohibición de despidos y suspensiones con el argumento de la fuerza mayor, que son estos dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que dicen básicamente que cuando una empresa se incendió y no tiene posibilidades de pagar los sueldos, puede alegar fuerza mayor y producir con menos requisitos que los que figuran en la actualidad en la ley, suspensiones, eventuales despidos y rebajas indemnizatorias. Pero eso sería para los que estén dentro de este plan, los que se sumen al plan. No necesariamente, ahí está, porque todavía estaba ahora en el diseño. Justamente el plan de asignaciones que está pensado para que aquellas empresas que se anotan para recibir un subsidio del salario, para que los empleadores puedan subsidiar los salarios de su personal, no tengan que despedir durante el curso de la pandemia. Pero al mismo tiempo, en atención a un planteo de la CGT, decían, bueno, para aquellas empresas que no se anoten, ¿qué hay? Lo que va a haber es esta suspensión de los efectos de la ley que facultaban a las empresas a despedir y a suspender con más facilidad. Claro, sí. Escuchá bien, porque lo que te estamos contando acá, lo que están contando los chicos y te estamos mostrando en el infiltrado, es lo que se está acabando de decidir, se va a terminar de anunciar y de aclarar mañana y va a generar toda una serie de repercusiones y de opiniones y de posturas sobre estas cuestiones, Darío. Sí, hoy obviamente con lo que tiene que ver con los repos y ahí donde se metían las pymes para decir yo necesito esa asistencia, obviamente había mucha gente pidiéndolo, muchas pymes ahí y estaba medio caído, pero la idea es que desde esto se reanude todo eso. Hay un montón de medidas que se están viendo y mucho que tiene que ver con algo que vamos a hablar después, que tiene que ver con los precios, pero esto si se quiere con la parte más positiva. Le voy a contar un rato el tema de precio de la carne. ¿Qué está viendo el gobierno? Cadena de valor, ¿dónde está el salto? Acá con el tema pymes también se empieza a laburar mucho. Cadena de valor, a ver quién puede laburar con quién. ¿Quién se puede sumar a esta cadena de producción? ¿A quién se puede asistir más? Eso es lo que se está tratando de ver en este momento porque no se sabe cuánto va a durar esto también.